Muy bien, estamos ya ingresando a la segunda parte de esta séptima clase que tiene que ver con los niveles de la interculturalidad. Habíamos visto que se trata de tres niveles. En el primer nivel encontramos el nivel personal. En el segundo nivel está el nivel de grupos culturales y o étnicos, aquí nos habíamos quedado, y el tercer nivel es el nivel de culturas y civilizaciones. Entonces, vamos a seguir desarrollando el, el segundo nivel, que tiene que ver con el nivel de los grupos culturales. Estamos con esta presentación, que ya lo compartimos inmediatamente. Ahí justamente están los niveles de interculturalidad que habíamos mencionado. Entonces, inmediatamente ya vamos a ampliar la presentación para seguir con el segundo nivel que tiene que ver con el nivel de grupos culturales y o étnicos. Entonces habíamos visto que en este nivel, por supuesto, los desafíos ya para el encuentro interculturalidad pueden venir de justamente ciertos detonadores que pueden facilitar, digamos, el encuentro intercultural. Uno de ellos es, por supuesto, el tema de personas carismáticas que puedan servir de facilitadores para este encuentro. Y este encuentro también puede verse facilitado por algunos elementos que tienen que ver con eh, eventos, eh, encuentros que pueden ser vistos desde un encuentro donde se comparte la comida, donde hay música, ¿no? De hecho, seguramente ustedes seguramente alguna vez han asistido, por ejemplo, a algún concierto y ahí ustedes pueden ver que existe todo tipo de personas que asisten a un concierto, digamos, de X cantante o X grupo, y todos comparten lo mismo, ¿no? Entonces la música también puede ser un detonante para un encuentro. Lo mismo que el fútbol, lo mismo que, por supuesto, la cultura misma, ¿no? En general, aquello que ya, entendemos como expresiones culturales, como por ejemplo la pintura, el cine, etcétera, ¿no? Ahora, claro, eh, Joseph Sternman no lo va a decir, pero por ejemplo, la misma ciencia puede ser, convertirse en un instrumento importante en la interculturalidad, aunque en la perspectiva de Sternman, la ciencia se ha desarrollado, digamos, en el contexto de la civilización occidental. Pero ahí viene el problema de que, claro, ¿qué vamos a entender por ciencia? Si la ciencia es finalmente aquella parte de la actividad humana que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento acerca del mundo que nos rodea y acerca de nosotros mismos, pero de manera más rigurosa, sistemática, ¿no? Controlada, que digamos son los requisitos de la ciencia, no habría por qué, digamos, hacer de la ciencia algo que se pueda compartir entre todas las culturas. Entonces puede convertirse justamente en estos elementos que puedan facilitar el encuentro entre culturas. Sin embargo, eh, se lo ha planteado desde un aspecto muy negativo. Entonces, ya vamos a tener oportunidad de ver justamente este tema de la ciencia y sobre todo la institución que, digamos, promueve la ciencia, que es la universidad. Bien, entonces, en este encuentro a nivel de grupos culturales y étnicos, las diferencias culturales son las que justamente emergen eh, y la cultura se va a manifestar justamente en los estereotipos, en los roles, en las creencias, en las convicciones religiosas, en las normas educativas, las preferencias sociales que forman parte de cada una de las culturas que en este caso se dan en este encuentro interpersonal entre dos personas de distintas culturas y que pertenecen a grupos culturales distintos.
Entonces aquí los roles que se pueden asignar a los miembros de cada familia eh, pueden ser distintos, ¿no? Incluso la secuencia de edades, que uno puede decir en qué momento uno es bebé, en qué momento uno es niño, en qué momento uno es adolescente, en qué momento uno... Incluso esa periodización de las etapas de la vida pueden también estar sujetas a una mirada muy particular dentro de cada cultura. Ahora, a este nivel de grupos culturales y étnicos, obviamente aquí Sterman también va a colocar eh, el, 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 ejemplo de qué pasa del diálogo entre Collas y Cambas, por ejemplo, ¿no? Entonces, entendiendo por Colla el mundo andino, sobre todo centrado en la Aymara y en lo quechua, y en el mundo Camba, sobre todo que es el mundo oriental de tierras bajas. Entonces ahí también hay indígenas de tierras bajas. Entonces eh, la distinción incluso entre collas y cambas viene a ser muy artificiosa y además está cargada de prejuicios y a veces se lo ha hecho por conveniencia de intereses políticos, ¿no? Entonces Sterman creo que pone el dedo en la llaga cuando dice que obviamente eso puede obedecer a la construcción de la historia, pero una historia muy manipulada, ¿no? Con el fin de mover identidades artificiales que finalmente habría que ver en qué momento, a ver si para a mitades de este siglo Santa Cruz va a ser eh, la ciudad y el departamento más poblado, en todo caso, de Bolivia, va a tener la mitad de los bolivianos viviendo en Santa Cruz. Pues habría que ver esa distinción entre Locoya y Locama, en qué medida incluso se da dentro de la misma ciudad de Santa Cruz y el mismo departamento de Santa Cruz. Realmente ahí, eh, claro, esta distinción podría convertirse en un obstáculo que realmente dificulte las relaciones que deberíamos ir promoviendo, en este caso, ir cultivando la bolivianidad, que finalmente, digamos, obviamente Sterman no lo plantea así, pero en todo caso, yo creo que es fundamental colocarlo en esos términos, porque finalmente, claro, lo que está en juego es, como siempre, la proyección de Bolivia como país, ¿no? Entonces hay esta división entre collas y cambas. Incluso hay que ver si por un tema de mejorar nuestras relaciones entre bolivianos habría que superarlo, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, a no ser que hablemos de Locoya y Locama en el buen sentido, digamos, en el sentido positivo, digamos, de ir creando identidades, pero lo mejor, digamos, que podía producir cada una de estas identidades. Entonces ahí es donde justamente se encuentra el desafío. ¿Realmente queremos hacerlo? Y eso ya es una cuestión de voluntad política, ¿no? Eh, entonces, eso pasa por un nivel de, de construcción, como diría Sterman, que es un concepto que lo saca del pensamiento postmoderno y que tiene que ver con cómo nos desprejuiciamos y cómo vemos al otro realmente con ese ánimo de poder ir formando una mejor comunidad, ¿no? Ese es uno de los grandes desafíos que hoy se tiene y que obviamente nuestros gobernantes deberían ir viéndolo en esa perspectiva, ¿no? Se supone que en términos políticos los gobernantes están para solucionar los problemas y no ser parte del problema. Entonces, eso también es un desafío importante, pero ya en términos políticos. Entonces, cuando hay este nivel, digamos, de relacionamiento entre grupos culturales y étnicos, ¿no? O por regiones, como se da el caso de Collas y Camas, entonces habría que ver cuál tendría que ser la actitud realmente de los gobernantes que tendrían que tener la voluntad de integrar, ¿no? Justamente a estos grupos, a estas regiones. Ese creo que es el gran desafío y no más bien dividir, ¿no? Que es lo más peligroso que puede pasar. Entonces la política tiene que ver, vuelvo a reiterar, eso seguramente eh,
lo van a ir viendo en otras asignaturas y conforme vaya avanzando también, una vez que ingresan a la carrera, qué significa incluso pensar políticamente este tipo de problemas, obviamente eso va a ser también tarea de nuestra formación como politólogos. Bueno, acá simplemente lo planteamos como problema y utilizamos el libro de Joseph Sterman para colocarlo en el campo. Bien, luego tenemos ya este nivel macro de relacionamiento, que sería el nivel de culturas y civilización. Aquí ya está el súper archiconocido texto de El choque de las civilizaciones, que ya lo hemos nombrado varias veces en el transcurso de las clases, porque este realmente es un buen texto, El choque de las civilizaciones, donde Samuel Huntington plantea de que las futuras guerras estarían en función de la presencia de las civilizaciones en el planeta y que después de lo que ha sido, sobre todo el ataque a las dos torres el 11 de septiembre del 2001, entonces muchos han planteado la idea de que obviamente este choque de culturas se está ya visualizando de manera patente, sobre todo en lo que es la cultura occidental cristiana y la civilización occidental cristiana y la civilización musulmana árabe, ¿no? Ahora habría que ver si realmente es, eh, se podría hablar de un choque de civilizaciones, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, muchos dicen que sí, ¿no? Que ahí se inicia una nueva era en el ámbito de las relaciones internacionales. Eh, lo que da mucho que pensar es la actual guerra entre Ucrania y Rusia. Eso cómo puede ser visualizado desde la teoría de Huntington, el choque de civilizaciones. En su momento habíamos dicho que Ucrania está dividida, digamos, internamente, incluso entre una parte que se acerca a Rusia y otra parte que se acerca a Occidente, y que obviamente se trataría de un país que en donde está situado al medio de, o en todo caso en la frontera entre dos civilizaciones, la rusa ortodoxa y la civilización occidental. Bueno, Joseph Stelman tiene muchas críticas en relación al libro de Huntington, pero independientemente de las críticas que se le hagan a Huntington, creo que es un texto muy útil, eh, incluso que puede ayudar desde un punto de vista de la ciencia política a visualizar este tema de las culturas y civilizaciones. Ahora bien, desde un enfoque intercultural, entonces hay que ver las condiciones de posibilidad de la convivencia pacífica entre miembros de distintas culturas y civilizaciones. Y dentro de este relacionamiento entre distintas culturas y civilizaciones está sobre todo el papel que juega que juegan los derechos humanos, eh, y ver qué piensan. Claro, incluso Sterman va a tener una crítica a lo que es esto de los derechos humanos, en la medida en que los derechos humanos finalmente sería un producto occidental que está cargado de los prejuicios occidentales y todo eso, eh, que puede ser cierto, pero de todas formas los valores que se plantean desde los derechos humanos son un desafío justamente para las otras culturas, ¿no? Estamos hablando de la equidad de género, los procesos democráticos de decisión, el estatuto mismo de la naturaleza, las creencias religiosas, las normas éticas. Entonces, la cuestión de la convivencia pacífica está estrechamente vinculado con el reto de establecer diálogos, y Stellman va a hablar de polílogos, en el sentido de que tiene que haber muchas voces, no solamente es de dos diálogos, es el logos de dos polílogos, es el, 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 el diálogo de muchos, para ponerlo en esos términos, y qué significa justamente partir de aquello donde todos puedan tener su voz, su razón, porque la palabra logos, que viene del griego, significa lenguaje, significa pensamiento, significa eh, racionalidad, significa discurso. Entonces, plantear no solamente diálogos, sino polílogos, es plantear un diálogo conjunto permanente
en función de un entendimiento sobre ciertas bases, pero también proyectando otros elementos más que puedan facilitar esa convivencia. Obviamente en este nivel, como dice Sterman, hay que analizar las estructuras en profundidad, las racionalidades que están detrás de las culturas, las lógicas, las filosofías que son distintas y sobre todo el elemento religioso que va a ser muy fundamental, ¿no? Y entonces ahí está todo eso, cómo se está codificando en términos culturales, va a ser importante. Sterman va a volver a la idea de construcción de los presupuestos paradigmáticos de cada una de estas racionalidades involucradas, es decir, que para que uno pueda comprender otras culturas, uno necesita desprejuiciarse, si vale el término, o desaprender, porque obviamente cada ser humano es un conjunto de herencia y tradición que uno va aprendiendo en términos de pensamiento, en términos de acción, de sentimientos, emociones, lo que habíamos visto en la primera parte de esta clase, y que obviamente entra en juego. No nos olvidemos que cuando veíamos los principios de la interculturalidad, uno de esos principios tenía que ver con desarrollar una hermenéutica de la sospecha, desarrollar la conciencia de nuestra propia culturalidad, desarrollar la conciencia de las asimetrías entre culturas y, por supuesto, tener una vocación realmente para ir construyendo un diálogo sincero entre las culturas. Entonces, por eso hay que apuntar incluso a algo que es fundamental, como es la religión, que como ustedes saben, hablar de religión es hablar de fe, es hablar de dogma, entonces se complica la cosa porque obviamente a nadie le gusta que le toquen sus dogmas, su fe, ¿no? Es como mover el piso, ¿no? Entonces, cuando Terman habla de la deconstrucción, también significa, a ver, tener otra mirada de uno mismo y ver realmente cuánto de prejuicios es nuestra mirada en relación a todo lo que nos rodea. Bien, entonces haciendo el resumen del capítulo 6, aquí tenemos este resumen, los niveles de encuentros interculturales posibles son 3, el nivel personal, el nivel de grupos culturales y o étnicos, y finalmente el nivel de culturas y civilizaciones. En cada uno de estos niveles de encuentros se dibujan diferentes escenarios posibles. En el nivel interpersonal, donde se va configurando la humanidad plena de dos personas de distinta raigambre cultural, donde interviene el saludo, por ejemplo, y lo básico, ¿no? De cada ser humano. Cuando nosotros vemos otro ser humano y estamos solos, digamos, en otra parte, en el desierto, ¿qué pasa si nos encontramos con otro ser humano y estamos solos ambos? Entonces ahí seguramente, ¿no? Ese es el tipo de encuentro, sensación, digamos, a la cual se refiere Joseph Sterman. El segundo nivel, que es el de grupos culturales y étnicos, digamos, se da cuando existe el encuentro de estos dos grupos o etnias, por ejemplo, entre los sacerdotes del Opus Dei y los gays, está, entre los strongistas y bolivaristas, este es el ejemplo que coloca Sterman, eh, que interactúan, digamos, en un espacio, en un mismo espacio, eh, viendo sus diferencias, complementándose, chocando en algunos momentos. Entonces, estas relaciones son muy complejas, ¿no? Y finalmente, en el tercer nivel, donde nos encontramos en un escenario global, donde obviamente lo que está en los puntos de encuentro tienen que ver con, claro, esos puntos de encuentro están ligados a los prejuicios que uno va adquiriendo en función de la cultura a la cual uno pertenece, porque obviamente no es que uno tenga cultura, uno pertenece a una cultura, entonces es importante saberlo, ¿no? Y entonces la cultura nos va determinando en nuestra, vuelvo a reiterar, no solamente es nuestra forma de pensar, es nuestra forma de sentir y de actuar ante el mundo, ¿no? Entonces es una suerte de hábitos que uno los va aprendiendo, ¿no? Y eso ya forma parte, cuando sabemos que los hábitos forman parte de uno, entonces obviamente como que la cultura está empotrada en nosotros y se convierte en esa segunda piel de la cual tanto habla
Joseph Sternberg. En este resumen, entonces, ahí vamos a ver que las dificultades dentro de cada encuentro, dentro de cada nivel, son precisas, pero si hay algo que caracteriza y que debemos cubrir es la falta de conocimientos acerca del otro, ¿no? Entonces, para poder entender al otro, ya sea otra persona, ya sea otra cultura, ya sea otra civilización o de otro grupo cultural, primero tenemos que conocer al otro. Entonces tiene que haber esa voluntad de conocer al otro y de comprender al otro primero, ¿no? Y ese es el primer paso a un verdadero encuentro, ¿no? Entonces, ignorar al otro es lo peor que uno puede hacer. Entonces, para que pueda haber un diálogo intercultural, entonces tiene que haber un conocimiento de la otra cultura. Para que haya un conocimiento de la otra cultura, ya es necesario ir interactuando, ¿no? Para poder primero comprender. Entonces, esos son los requisitos básicos de esta proyección de la interculturalidad. Bueno, ahí termina nuestra diapositiva de este sexto capítulo. Estamos en la séptima clase, no nos olvidemos. Estamos terminando esta séptima clase, entramos a la octava, la novena y la décima. Entonces, en lo que va a ser la séptima bueno, lo que va a ser la octava y la novena clase, que es para el futuro, ahí vamos a desarrollar el siguiente capítulo, que tiene que ver con los ámbitos de la interculturalidad. Ahí es donde es el capítulo más largo en realidad del texto. Ahí es donde vamos a desarrollar tanto la clase 8 como la clase 9. Y finalmente en la clase 10 lo que vamos a hacer es una especie de ejercicio de las posibles preguntas que puedan presentarse para el examen del PREFA. Entonces lo que vamos a hacer es una especie de ensayo de ver posibles preguntas que puedan formular. Obviamente hay una comisión que va a formular las preguntas. Esta comisión va a trabajar con 4 opciones de respuesta y vamos a hacer ese ensayo, ¿no? Para ir ejercitándonos en esta dinámica de examen del curso prefacultativo. Entonces, ustedes van a tener 100 preguntas que resolver de las 5 asignaturas que ahora estamos pasando. Entonces, por eso les digo, aparte de, obviamente, ver estos videos que pueden ser de ayuda, lo importante es que ustedes puedan leer cada uno de los textos y primero tener una actitud comprensiva con los textos. Lo importante es comprender, y en el repaso ya uno puede ir memorizando algunos aspectos y retocando para un reforzamiento de nuestra comprensión. Cada una de estas clases tiene el sentido de ayudar a comprender, obviamente matizando algunos elementos que pueden servir de ayuda y facilitar, digamos, lo que podría ser su examen de ingreso a la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Bien, entonces con eso ya terminamos el desarrollo de esta séptima clase. Estamos en el capítulo 6, como les digo, entramos al capítulo 7, la siguiente clase, que es el último capítulo del libro, y luego vamos a ver las conclusiones y estaríamos acabando el texto de Joseph Sternberg para la asignatura de Interculturalidad y Diversidad Institucional. Entonces, estamos a mediados de noviembre. Para fines de noviembre ya van a estar las 10 clases y ustedes ya van a estar listos para enfrentar el examen de ingreso el día 11. Tengo entendido que es el 11 de diciembre, así que a prepararnos. Con esto no los quiero cansar más. Estaremos en la siguiente entrega, la clase 8. En cualquier momento, un gusto saludarlos, que estén bien. No se olviden escribirme a Moodle, cualquier duda que tengan. Con el mayor gusto, por supuesto, vamos a tratar de dar respuesta a sus preguntas. Que estén bien, cuídense mucho.